Tengo el agrado de presentarles a María José Villamarín Urquizo. Y la forma de presentarse de María José nos genera esa expectativa. Cuando en una hoja nos envía y dice, yo quiero que me presenten así. Soy una física apasionada por la luz, la música, los libros y el arte. Soy buena liderando grupos y trabajando en equipo. Mi punto fuerte es la organización, la responsabilidad y la resolución de problemas. Disfruto aprender y lo hago rápidamente. Me adapto fácil al cambio. Me encanta la divulgación científica y trabajar enseñando, especialmente a niños. Lo recibimos a María José. Es un gusto. Buenas tardes con todos. Hoy yo les voy a dar una pequeña presentación sobre tips de cómo trabajar ciencia con niños que se basan de la experiencia que tengo en un proyecto de divulgación científica y de enseñanza de ciencia a niños que se da ahorita en el país, en la Universidad San Francisco de Quito. Entonces, antes de comenzar, no sé si alguno de ustedes reconoce a este hombre. Él es Carl Sagan, fue un gran divulgador de la ciencia y un astrónomo. Y Carl Sagan estaba muy preocupado por la forma en la que enseñamos la ciencia a los niños. Él decía en las imágenes, si ustedes van a primer grado, lo que se encuentran es un grupo de entusiastas de la ciencia. Los niños hacen preguntas importantísimas. Preguntas como, ¿por qué la luna es redonda? ¿Por qué nuestros pies tienen dedos? Todas estas preguntas son grandes, son preguntas importantes. Y para los niños son algo innato. Ahora, si van a un grupo de tercero de bachillerato, en nuestro caso, ya no existe en esos jóvenes la misma curiosidad. Se han vuelto blandos, se han vuelto desinteresados a los fenómenos del mundo. Y él dice, algo terrible debió haber pasado entre primero de básica y tercero de bachillerato. Y no fue solamente la pubertad. Tristemente, para él, la respuesta de la cosa terrible que les pasó a esos niños en el transcurso de su vida somos nosotros, los adultos. Y los adultos más importantes en la vida de un niño son sus padres y sus profesores. Específicamente, los profesores, como podemos ver antes, escuchamos las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, cómo enseñaban la ciencia, memorizando, aprendiéndose hechos, cómo aprendieron ustedes las tablas de multiplicar, con alguien repitiéndoles, si se equivocaban, grito, si se equivocaban, golpe. Y así es como se ha venido enseñando la ciencia. Y esto ha provocado un gran desinterés, no solo entre los niños, sino que esos niños crecen y se convierten en adultos que tienen que escoger carreras. Y obviamente, si yo me traumé cuando me dieron las tablas de multiplicar, ¿por qué me voy a ir a meter en matemáticas? Y esto es muy evidente en nuestro país. Los siguientes datos son los últimos datos que tenemos disponibles en el boletín anual de la CENESID. ¿Qué dicen estos datos? Que en el 2018 las carreras de ciencias, matemática y estadística no eran únicamente las que tenían menos estudiantes, sino que desde el 2015 disminuyeron las inscripciones en estas carreras. Es obvio, porque los niños a los que les matan su curiosidad, a los que les hacen tener miedo de la ciencia, no van a ir y a estudiar estas carreras. Entonces, claramente hay algo que tiene que cambiar. Como alternativa a los modelos de educación tradicionales que están basados en aprender hechos, en memorización, nacen modelos de educación como por ejemplo estos dos. La educación reflexiva, que nace de hacer una pregunta. El niño hace una pregunta, el profesor le guía para que investigue acerca de su pregunta, para que cree algo relacionado al tema, para que discuta y reflexione.
Y en cambio tenemos la educación basada en el entorno, que puede ser un poco más complicada de ejecutar, pero que es, por ejemplo, si yo estoy aprendiendo con mi clase del ciclo del agua, ¿qué puedo hacer? Si tengo un río cerca, si tengo un lago cerca, les llevo a ese lugar, hago que los niños experimenten la naturaleza, de paso puedo aprender sobre plantas, por lo que es interdisciplinario. Depende muchísimo de cómo el docente quiera enfocar la educación de estos niños. Y en base a estos dos modelos de educación, nace el proyecto Ciencia al Rescate en la Universidad San Francisco de Quito. Siguiente, por favor. Ciencia al Rescate nació en 2015 y yo he sido parte de este proyecto del 2020. ¿Cuál es el objetivo de Ciencia al Rescate? Fomentar el aprendizaje de las ciencias a través de la curiosidad, el asombro y la creatividad. Ciencia al Rescate tiene dos ejes centrales: el trabajar con niños directamente y trabajar con profesores. Nosotros, cuando trabajamos con niños, tenemos algunos enfoques. Tenemos shows y musicales de ciencia, en donde hacemos esta parte del aprendizaje basado en el entorno, porque nosotros construimos un entorno en el show en el que los niños puedan aprender algo diferente a lo que aprenderían en su aula todos los días. Tenemos material que nosotros entregamos a los niños, diseñamos y entregamos a los niños gracias al apoyo de nuestros auspiciantes, como revistas. Ahí pueden ver las revistas. Tenemos canales de YouTube donde se suben videos de ciencia, musicales, de experimentos y lo que llamamos experiencias chispeantes, que es cuando nosotros vamos a las escuelas a hacer experimentos con los niños. Y en cambio, en el trabajo con los profesores, se han propuesto guías de clase que siguen el modelo See, Think, Wonder, que ya vamos a revisar. También se han hecho capacitaciones con organizaciones como Teachers to Teachers, SEED, que es el programa de educación que tiene la empresa SLB, antes conocida como Schlumberger, y también se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Educación. Siguiente, por favor. Lo que tenemos ahora, vamos a hablar sobre el modelo See, Think, Wonder y cómo lo podemos implementar en la enseñanza de la física. Este modelo es parte del Project Zero, que fue una propuesta de los graduados del Departamento de Educación de la Universidad de Harvard en 2002, y este modelo está enfocado en hacer que el aprendizaje salga de los niños. Entonces, antes de poder implementar el modelo, tenemos que hacer una planificación. Este modelo nosotros lo enfocamos en el aprendizaje con experimentos. Entonces, obviamente, antes de implementar el modelo, necesitamos escoger los experimentos por tema, preparar los materiales y las preguntas guía. En este caso, tenemos este experimento que es del equilibrista, que a los niños les encanta. Es fascinante la manera en la que ellos aman este experimento todas las veces que hemos hecho. Y el tema, en este caso, del experimento sería explorar el centro de masa. ¿Cuáles serían los materiales? Ustedes pueden ver ahí muy simples: corcho, palillos, plastilina. Y las preguntas guías serían: ¿por qué me puedo parar en un pie sin caerme? Preguntas que le guíen al niño sobre el tema que vamos a tratar con el experimento. Siguiente, por favor. Entonces, aquí hay una implementación modelo de See, Think, Wonder. En la etapa sí, o yo veo, ¿qué es lo que se hace? Se les muestra a los niños el material con el que van a trabajar. Y se les pregunta: ¿qué creen que vamos a hacer con este material? Y se les guía en la ejecución y en el armado del experimento. Y una vez que el experimento esté completado, se les dice a los niños qué observaron, qué pudieron ver en el experimento, cuál fue su experiencia. Y claro, los estudiantes arman el experimento según sus instrucciones y ven cuál es el resultado, experimentan la ciencia de primera mano. En la etapa Think, o yo pienso, se les guía a los niños a analizar y reflexionar. ¿Qué pasó en el experimento? ¿Por qué se dieron las cosas de esta manera? Y el enfoque de esto es que la explicación total del fenómeno físico salga de las respuestas de los estudiantes.
Y en la etapa Wonder se les da a los niños la oportunidad de hacer preguntas relacionadas al tema o que van más allá del tema. Se les deja a los niños tener más libertad en el hecho de qué es lo que quieren aprender y cómo quieren aprenderlo. Siguiente. Entonces, en un breve resumen de lo que hace Ciencia al Rescate y de lo que hemos aprendido, es que los niños ya son científicos. No necesitamos convertir a los niños en científicos porque ya lo son, y son mejores científicos que la mayoría de nosotros. Los niños son curiosos por naturaleza, los niños no tienen miedo a nada, no tienen vergüenza. Para los niños no existen preguntas tontas. Para las personas que creen que existen las preguntas tontas, son los adultos que fueron humillados antes por hacer una pregunta de este tipo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando vamos a trabajar con niños es ponernos en la misma onda que tienen los niños, ¿no? Justo como discutimos en otra ponencia sobre las emociones. No existen preguntas tontas. Todas las preguntas que tengan los niños son válidas. Y nosotros somos los primeros que debemos creer eso para que los niños nos sigan. La física y la ciencia en general está en todo lo que nos rodea, solo tenemos que reconocerla. Si nosotros nos ponemos a pensar, y esto es algo que nos pasa un montón en la carrera de física cuando empezamos a estudiar mecánica clásica, vamos en el bus, en la ecovía, en Quito, y gira y tú te vas a un lado. Y tu cerebro piensa inmediatamente, es una fuerza de Coriolis, es una fuerza ficticia. Y ahí es cuando empiezas a ver que el mundo es en verdad lo que te enseñan, que no te enseñan nada externo a este mundo, específicamente en la física, en mecánica clásica. Entonces, tenemos que aprender nosotros a reconocer los fenómenos físicos para poder guiarles a nuestros estudiantes, a nuestros niños, en esos mismos fenómenos y poder decirles, mira, esto que estás pasando, esto que está sucediendo, pasa por esta razón. Esto que estás viviendo ahorita es física. Si nosotros vamos y preguntamos a un grupo de colegio si les gusta la matemática o la física, nos van a decir que no. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos es porque no lo entienden. Y cuando están en esas clases, lo único que hacen es sentirse tontos. Porque los profesores, cuando les dicen que son unos vagos, que no saben nada, que no entienden, les hacen sentirse tontos. Y a nadie le gusta sentirse tonto. Entonces ahí es cuando empieza la aversión a la física, a la matemática y a las ciencias en general. Entonces hay algo que tenemos que tener muy en claro, y es que existe más de una forma de aprender y por ende existe más de una forma de enseñar. Tenemos que buscar la forma de enseñar la ciencia tanto a los niños como a los jóvenes, de una manera que sea accesible a ellos. La ciencia es intuitiva, no son hechos aislados en un libro, son cosas que vivimos todos los días y tenemos que reconocerlas. Pues la ciencia es una experiencia, no es una clase, no es un discurso, es una experiencia. Y nosotros podemos hacer que esta experiencia sea la que guíe a los estudiantes, que les haga generar más preguntas, que les dé curiosidad y que eventualmente haga que nuestros niños, mis niños con los que yo trabajo en Lumbicí, algún día se hagan científicos.